247 asentamientos. Obviamente esto hay que ampliarlo a todo el país, ¿verdad? Hay que hacerlo en los 262 y en función de eso, pues empezar a priorizar cuáles son los asentamientos que están en las peores condiciones. En el documento, nosotros lo que hicimos fue, de los 1.747, presentamos los 548 de máxima prioridad, de acuerdo en ese universo de 43 municipios. ¿Verdad? En la medida que uno lo amplía a los 262, pues esa priorización va a ir aumentando. Entonces, estos 548, y se dice, bueno, acá está el orden, ¿verdad? Y el orden de intervención. Por decir algo, el asentamiento 1, lo que hay que hacer es primero ver cuáles son las condiciones de tenencia, por ejemplo, de la gente. Porque ahí es donde empieza ya lo complicado. No todas las personas que están en estos asentamientos son propietarias, sí. No o están en lugares de alto riesgo. O están en lugares de alto riesgo. Entonces, por eso es de que el primer, digamos, el primer componente de la propuesta del programa es la mejora de la infraestructura básica. Y en eso, pues entonces obviamente está ver cómo se puede hacer, si se puede legalizar la tenencia, si hay que mover a la gente, o sea, la gente en realidad no le gusta moverse. Y no le gusta moverse porque ya tiene un acceso a mercado, o sea, mucha gente que vive en estos asentamientos sale de su lugar de residencia y está justo a 2 cuadras donde se emplea o donde vende sus cositas, ¿verdad? Entonces, hay que hacer esa revisión y bueno, y en función de qué tan posible sea legalizar la tenencia o no, o si ya está legalizada, entonces empezar a mejorar todo este tema de acceso, ¿verdad? Muchas veces están en quebradas, obviamente cuando está en una zona de riesgo puede ver si se puede mejorar esa situación o si no, en esos casos sí yo creo que lo mejor sería pues llevarlos hacia otro lugar, empezar a mejorar todo el tema de la vivienda. Porque aquí también otra cuestión que olvidé mencionar es, hay un déficit en términos de, la precariedad de la vivienda es alto. Y hablamos de champas, hablamos de plástico. Hablamos de los materiales lámina. O sea, lámina en la pared, en el piso. O sea, es un hornito, pues, al final de cuentas. Y muchas veces el piso de tierra, ¿verdad? O sea, es lo que uno esperaría. Entonces, hay que mejorar todo eso. Por eso decían, por ejemplo, los 25.000 pisos que el programa que ha estado hablando el Viceministerio de Vivienda, porque obviamente, o sea, sí existen esas situaciones y hay que mejorarla. Muchas más de 25.000 viviendas, pero ya es un comienzo. Eso es lo primero, toda la parte de infraestructura. El segundo componente está ligado a la inserción socioeconómica de las personas. Porque lo otro que existe en esto es la gente que vive en estos asentamientos urbanos precarios, en términos de los activos que tienen escolares, de inserción laboral, son mucho más bajos que el promedio urbano también. Vamos a hacer una pausa, Jimmy, enseguida volvemos. Hablamos del plan de pobreza urbana presentado por el PNUD y esto verlo desde el término económico, porque es una realidad que podría incluso modificarse con más velocidad en el sentido de que crezca la pobreza urbana, dadas las condiciones económicas que atraviesa el país y las condiciones económicas del mundo, donde mucha de la clase media también está empezando a sentir efectos importantes en su economía. Volvemos enseguida. Jimmy Vázquez, especialista en desarrollo humano y objetivos del milenio del PNUD, está con nosotros esta mañana dándonos detalles sobre el plan de pobreza urbana presentado días atrás en nuestro país. Jimmy, hablando de esto de los asentamientos, cada vez están creciendo, van a lugares de alto riesgo. Uno pensaría, mire, lo más fácil es moverlos, lo más fácil es decirle a la gente, quitémoslo de aquí, porque esto es peligroso o porque no hay condiciones o porque no hay quien también les dé todos los servicios. Con esa visión se ha manejado esto en la simpleza. Cuando hablamos de resolver el problema, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ver las particularidades de cada asentamiento. Una cosa es priorizar y decir, miren, este es el más precario de todos,
de todo el universo de asentamientos urbanos en el país, y otra cosa es cómo intervengo ahí. Acá hay líneas de cómo intervenir, o sea, y como digamos, en términos generales de lo que uno ve, entonces dice, mire, es necesario mejorar el acceso a servicios, es necesario mejorar el tema de acceso a salud, a educación y empleo de esta gente. Pero ya en términos de decir, ¿cómo qué hago con este asentamiento? Ver sus particularidades en términos de lo que decíamos, de tenencia, bueno, también de si ellos tienen deseo de moverse, porque también eso es una cuestión de negociación con la gente. O sea, muchos no van a querer moverse si, aunque no sea legal la tenencia de ellos. Entonces hay que ver cómo legalizarlo antes de empezar a hacer construcción, ¿verdad? Entonces, quizás por eso es de que la forma de entrarle, quizás ya operativamente es una vez que uno dice, bueno, miren, estadísticamente, por todo lo que hemos hecho, este es el asentamiento 1, hay que ir a hacer un censo, hay que hablar con la gente, hay que hablar con los directivos, y por eso es de que hay que trabajar en un programa multinivel, ¿verdad? Porque esto, como que es, básicamente estoy entrando al tercer componente del programa, hay que trabajar desde una institución de Estado, desde una institución del gobierno central. En este caso, pues nosotros pensamos que podría ser como la Secretaría Técnica de la Presidencia, una institución que sea representante o que sea la ejecutora, ¿verdad? Y el enlace con las municipalidades, en este caso podría ser el FICL, la municipalidad, porque la municipalidad también tiene que decir, bueno, son los que conocen la realidad de su microespacio, ¿verdad? Y las juntas directivas de las comunidades, ¿verdad? Entonces es un programa multinivel y decir, bueno, estas personas, o sea, no es una cuestión vertical, sino que de abajo hacia arriba. Que yo llego y le digo, mire, fíjese que yo puedo ofrecerle esto, usted aparece dentro de los más precarios de los asentamientos urbanos que hemos identificado, y queremos ver cuáles son sus necesidades, ¿verdad? O sea, acá, porque también, como tú dices, o sea, esto es una cuestión muy dinámica. Puede ser, y puede hacer caso definitivamente, que alguno de estos asentamientos que hemos identificado acá no esté. Porque se ha movido 1 kilómetro, por ejemplo, o sea, no esté exactamente donde se había dicho, ¿verdad? Puede ser que esté 1 kilómetro o 2 kilómetros, que se tuvo que mover por cuestiones de riesgo, por ejemplo. O puede ser de que se haya triplicado. Nosotros hemos visto casos, o sea, por ejemplo, no tengo el nombre, pero hay unos asentamientos, por ejemplo, en este caso acá en el área de Metropolitana, que hace 3 años eran pequeños y ahora ya han triplicado su espacio, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto parte de datos del 2007, hay que hacer un censo especializado y ver cuáles son. ¿Qué tan rápido crece esta pobreza urbana? Digamos, en realidad puede ser, es un poco aventurado decir que tanto crecería, o sea, por lo que por lo que se ve, o sea, con los datos duros, sí es dinámico, ¿verdad? Es muy dinámico porque, como decíamos, o sea, para que en 2 años se eleve en 10 puntos porcentuales la pobreza, pues entonces, por efectos inmediatos de una crisis, ¿verdad? Entonces, definitivamente que es muy dinámico hacia la. Hemos hablado digamos, de los pobres que del campo pasan a la ciudad buscando una mejor vida y al final se quedan en esos cinturones, pero ¿qué pasa de la realidad económica actual, que de la clase media puede ser que esté empezándose a generar otra pobreza ya en las zonas urbanas? Claro, exactamente, o sea, estábamos hablando quizás de la pobreza localizada en esos asentamientos urbanos. Esto no significa que en otros espacios, que no sean estos asentamientos urbanos, también exista gente que esté cayendo en pobreza por efectos yo diría ahora, tal vez no tanto por el tema de precios, no es tanto como el año pasado por el tema de precios, pero tal vez por el tema de empleo, ¿verdad?